Circula mañana y lo más importante es el resumen del 2010, un resumen nacional, internacional, deportivo, excelente material de lectura. Estefi. Son las 7:16 de la mañana. Alfredo, vamos a interrumpir brevemente nuestra programación porque tenemos un espacio del gobierno, una cadena nacional. Nos informan. Volvemos en breves minutos. Una vez más en este espacio informativo, el alcalde Jaime Nebot, al referirse al tema de la inseguridad, se escuda en la supuesta existencia de cédulas falsas para sostener su discurso. ¿Y qué pasa con las 492.000 cédulas falsas que, según el exdirector de Registro Civil del gobierno del presidente Correa Frizzone, existen? Ahora veamos las cédulas a las que se hace referencia relacionándolas con el entonces director del Registro Civil, César Frizzone. Son en efecto documentos inconsistentes unos y adulterados otros, pero que se vienen arrastrando desde hace por lo menos 20 años atrás. Es decir, las supuestas cédulas falsas no fueron entregadas en este gobierno como lo pretende hacer creer el abogado Nebot. El propio exdirector del Registro Civil, César Frizzone, que tanto es citado por el alcalde Nebot, lo explica y lo confirma. No, no es verdad. Esto además no es una cosa nueva. Esto viene arrastrándose desde hace 20 años, 30 años. Adicionalmente, mire, el problema es el siguiente. Hay inconsistencias. Por ejemplo, hay gente que es casada y aparece como soltera. Hay gente que es estudiante y aparece como profesional. Esto es inconsistencia. Digo una entrevista del señor abogado Nebot, ¿no? Y el que me está usando en este asunto. Y no es adecuado. El día 14 de marzo del año 2008, yo mandé un memorándum al director técnico, el señor doctor Miguel Lima, en el que pedía que se anulen una serie de cédulas y de datos falsos que existían dentro de la base de los datos del Registro Civil. Entonces, esto no puede usar el señor Nebot para decir esto que está diciendo. Por eso llama la atención que el abogado Nebot no se refiere a lo que ocurría con el registro civil de la partidocracia, cuando existían registros paralelos para, sin beneficio de inventario, entregar documentos adulterados al mejor postor. Cuando quienes estaban al frente de esta institución eran personas cuestionadas por sus antecedentes, personas que manejaron políticamente una institución técnica que sirvió a todo tipo de intereses, aunque el abogado Nebot hoy quiera maquillar esta realidad. Ya estamos viendo lo que pasa, estamos viendo en el fútbol, estamos viendo en el señor de la FARC, cuyos familiares y guardaespaldas tienen cédulas ecuatorianas a tutti frutti. Pero no dice el abogado Nebot que el jugador al que se refiere obtuvo su cédula falsificada en el año 2003. Tampoco dice que fue en ese año 2003 cuando se descubrieron algunos casos de doble identidad de personas vinculadas a grupos guerrilleros colombianos. Le recordamos lo que ocurría en ese año, 2003, y en ese gobierno, señor Nebot. La FARC, y los chinos en el gobierno de Gutiérrez se vendieron como 8.000 cédulas. Yo logré que se anulen 3.000 en el año 2007, en octubre y noviembre. Se lograron 3.000 cédulas de chinos, cédulas falsas, y que cobraba el señor Gilmar Gutiérrez la suma de $20.000 por cédula. Y eran como 8.000 cédulas. Y para hacer esas cédulas aparentemente fue que recomendó el señor Napoleón Villa. En este espacio informativo, el abogado Nebot también circunscribe el tema de la inseguridad a la existencia de derechos y garantías que existen en los procesos penales, sin tomar en cuenta que fue este gobierno el que planteó la aprobación de reformas al Código de Procedimiento Penal para limitar aquellas causales que enervan la caducidad de la prisión preventiva.
Tenemos entonces que en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal se establecen sanciones a los imputados y abogados que obstaculizan los procesos para beneficiarse de una futura caducidad. La norma legal, el código, la normativa penal establece con absoluta claridad cómo tiene que evitarse el proceso de caducidad. Los jueces tienen normas claras que dice que se suspende los plazos de la caducidad cuando por responsabilidad del imputado no se asiste a la audiencia, se establece actividades dilatorias. El juez tiene la obligación de decir, muy bien, se suspende el plazo. ¿Por qué razón no cumplen el artículo que dice que no corren los plazos cuando hay responsabilidad del imputado para dilatar el proceso? De todas maneras, este gobierno ha abierto el debate para una futura enmienda constitucional que aclare aún más la disposición de la caducidad de la prisión preventiva, algo que previamente deberá ser calificado por la Corte Constitucional porque así lo mandan las normas jurídicas que nos rigen. A pesar de que el abogado Nebot hoy diga lo contrario al interpretar a su manera lo que señala la Constitución en los artículos 441, 442 y 443. El alcalde Nebot poco dice del uso que a discreción han dado algunos jueces, particularmente de la ciudad de Guayaquil, al tema de la caducidad de la prisión preventiva. No se refiere al hecho de que un solo tribunal ha emitido 774 caducidades entre el 2007 y octubre del 2010. Por ello, en los juzgados de Guayaquil se aceptó el 98% de las caducidades concedidas. Jueces que por años han estado en la función judicial con claras preferencias con el Partido Social Cristiano. Jueces y tribunales que han permitido la liberación de miles de presos bajo la norma de la caducidad de la prisión preventiva y que no se han preocupado de limitarlas ni siquiera ante las trampas de partes interesadas, a pesar de la existencia de una norma clara al respecto. El abogado Nebot se olvida ahora de que la delincuencia también es fruto de la inequidad y se olvida, por tanto, que ni en los 20 años de reinado social cristiano en Guayaquil se ha podido atender y llegar con los servicios básicos a sus habitantes. El abogado Nebot no quiere decir que apenas el 66% de la ciudad tiene cobertura de alcantarillado. La mayor parte de las invasiones, suburbios, barrios marginales no tienen ni siquiera agua, peor los demás servicios sanitarios. Esta es la verdad que calla el abogado Nebot, la verdad que no se puede ocultar. La revolución ciudadana está en marcha. Son las 7:24 de la mañana, volvemos a